Bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver un problema por mallas. Vamos a empezar definiendo el problema. Vamos a verlo. Este es mi problema y por qué no lo puedo resolver por el método tradicional serie paralelo, por ejemplo un circuito mixto. Observa, R1 y R2 no están ni en serie ni en paralelo. R2 y R3 no están en serie ni en paralelo. ¿Por qué? Porque entre ellas hay fuentes de voltaje. Tengo dos fuentes de voltaje. Voltaje 1 que voy a decir que es de 12 volts y voltaje 2 que voy a decir que es de 24. Muy bien, entonces tengo que buscar otro método para resolverlo. Y el método en este caso va a ser por mallas. Establezco mi malla 1, que es una malla, es una trayectoria cerrada dentro del circuito. Y mi malla 2, tengo dos mallas en este circuito. Una vez que establecí las mallas, voy a establecer de manera arbitraria el sentido de la corriente. Yo te recomiendo que siempre dibujes el sentido de la corriente en dirección de la manecilla del reloj. ¿Sí? No la conocemos si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces tú siempre dibújala igual, no batalles. Así yo la dibujé en sentido de las manecillas del reloj. Esta malla 1 tendría la corriente 1. Esta malla 2 tendría la corriente 2, que es las líneas amarillas o flechas amarillas. Muy bien. Una vez que establecí los sentidos de mis corrientes en las mallas, voy a obtener las ecuaciones para la malla 1 y para la malla 2. ¿Cómo obtengo una ecuación? Voy a usar la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Y qué dice? Que la suma de voltaje en una trayectoria cerrada va a ser igual a 0. Empiezo. Aquí está marcado el inicio para mi ecuación. Y voy a poner 0 igual. ¿Por qué 0 igual? Porque es lo que me dice la ley de voltaje de Kirchhoff. La suma de voltaje en una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces así empieza siempre. 0 igual. Igual a tu ecuación. 0. 0 igual. Porque es lo que establece la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces empiezo. 0 igual. Me encuentro el signo menos de la fuente. Entonces pongo menos el voltaje 1. Continúo. Cada resistencia que te encuentres para la corriente 1 sería positivo. Más el voltaje de la resistencia 1. Más el voltaje de la resistencia 2. Y terminé. Muy bien. En este momento que establecí mis mallas, debo buscar la forma de irlo resolviendo. Entonces busco la ley de Ohm. Y la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Voltaje 1 ya lo conozco. Es el voltaje de la fuente, son 12 volts. V1. Voltaje de la resistencia 1, ¿a qué sería igual? A corriente. ¿Cuál corriente? La corriente 1. V, la corriente 1 es la flecha azul. La flecha azul toca R1. Entonces, corriente por resistencia. Es el voltaje de la resistencia 1. Lo mismo pasa para la resistencia 2. Corriente y 1 por resistencia 2. Pero la corriente 2 también toca a la resistencia. Corriente por resistencia me da voltaje. Corriente 1 toca la resistencia 2, me da un voltaje. Pero ese voltaje también lo produce la corriente 2. Y aquí lo vemos en el dibujo. Vamos a ver. Corriente por resistencia me da un voltaje. Corriente por resistencia me da un voltaje. Entonces lo tengo que considerar. El voltaje de la resistencia 2 va a ser corriente de la resistencia 1 por R2. ¿Por qué? Porque la corriente la toca esa resistencia. Si hay corriente y hay resistencia, se produce un voltaje. Muy bien. Menos. ¿Por qué menos? Ve, la flecha azul que dibujé al inicio arbitrariamente va hacia abajo. La flecha amarilla que dibujé arbitrariamente en sentido de las manecillas del reloj va hacia arriba. Son dos vectores. Un vector va hacia abajo y un vector va hacia arriba. ¿Qué sucede? Se restan. Por eso tendría corriente 2 por resistencia 2. Esto que está dentro del paréntesis equivale al voltaje de la resistencia 2. Muy bien. Ya que tengo mi ecuación, puedo sustituir valores que conozco. ¿Qué valor conozco? El valor del voltaje. La resistencia 1 habíamos establecido que vale 100 ohms, entonces lo pongo 100 por I1. La resistencia 2 vale 220, entonces sustituyo estos valores conocidos. Una vez que tengo valores conocidos, junto términos semejantes. ¿Cuáles términos? No semejantes, vamos a analizar la ecuación. El 12 no tiene ni I1 ni I2, no tiene una variable.
pero está restando, la paso del otro lado de la ecuación, sería 12 positivo. Vamos a ver, I1, ¿hay otro I1 en la ecuación? Sí. 100 I1 más 220 I1 me da 320 I1. Finalmente 220 solamente hay uno, que sería negativo, menos 220 y 2, que es el único término que tendría. 220 y 2, y tengo dos términos de I1, que lo sumo y me da 320. Esta es la ecuación para la malla 1. Vamos a hacer lo mismo para la malla 2. Vamos a analizarlo. 0 igual, así debes de empezar siempre cuando resuelvas por mallas. 0 igual, ¿por qué? Porque te lo establece la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que la suma de voltaje en una trayectoria cerrada es igual a 0. Por eso empiezo mi ecuación 0 igual. Aquí puse una cruz donde voy a empezar a analizar. Tú puedes empezar por donde tú quieras, no importa, te debe dar lo mismo. ¿Por qué? Porque estás estableciendo el inicio de manera arbitraria. Entonces ponlo donde quieras. Yo aquí lo puse. Puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, en R3, en R2, donde quieras. Lo pongo aquí y lo primero que me encuentro es más el signo. Recuerda que para la fuente pones el signo donde entras. Si entras por negativo pondrías menos. Si entras por positivo pondrías más. En este caso sería más voltaje 2, más el voltaje de la resistencia 3, más el voltaje de la resistencia 2. Los voltajes, cuando estás sumando voltajes, siempre pon positivos. Después cambiarán los signos y cambiamos para la ley de Ohm como vimos en la malla 1. Pero ahorita, sencillo. Va de nuevo. Pon el inicio donde tú quieras. Entra a una fuente, si es positivo, pones el positivo. Después, cada resistencia que te encuentres vas a poner signo positivo. Más resistencia 3, más el voltaje de la resistencia 2. Aquí ya está mi ecuación de la malla 2. Una vez más, sustituyo por la ley de Ohm. La ley de Ohm, que me dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Esto ya la malla 2 sería voltaje 2 vale 24. Ese ya está dado el voltaje. Voltaje de la resistencia 3, ¿a qué sería igual? A corriente 2 por la resistencia 3. El voltaje de la resistencia 2, ¿a qué sería igual? A corriente 2 por la resistencia 2. ¿Y solamente eso? No, porque como platicamos hace rato, vamos a analizar este corriente 2 por resistencia 2. ¿Qué me falta? Vamos a ver, corriente 2 por resistencia 2. ¿Qué me falta? Considerar la corriente 1. Muy bien. Entonces, el voltaje de la resistencia 2 está dado por la corriente 1 de la malla 1 y la corriente 2 de la malla 2. Entonces lo tienes que considerar. Sustituyo valores conocidos. El voltaje de la fuente son 24. 330 es la resistencia 3. Ahora sí lo puse. Ya lo quité del dibujo para que no tenga tanta información. 330 por corriente 2, que es el voltaje de la resistencia 3. Después, el voltaje de la resistencia 2 está compuesto por 220 de la corriente 2 menos, ¿por qué menos? Porque la corriente 1 es la flecha azul, va hacia abajo, la corriente 2 es la flecha amarilla, va hacia arriba. Son dos vectores que van en direcciones contrarias. Entonces se resta menos 220 y 1. El positivo es el de la malla que estás usando. En este caso el positivo es I2. En la malla anterior el positivo era I1 porque era el de la malla que estabas usando. Muy bien. Una vez que tengo esto, junto términos semejantes. El 24 es positivo, como pasa del otro lado y no tiene variables, pasa del otro lado como negativo. 330 y tengo aquí otro 220 de I2. Lo sumo y me da 550. De I1 solamente tengo menos 220 y lo pongo menos 220 I1 más 550 I2. Esta sería mi ecuación de la malla 2. Junto a ambas ecuaciones y voy a analizarlas. Esta es la ecuación de la malla 1 que obtuve, esta es la ecuación de la malla 2 que obtuve. En este momento sé que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este video voy a enseñarte la forma más fácil de resolverla. Olvídate de nombre, suma, resta, sustitución, como le quieras llamar. Paso 1. Necesito borrar I1 o I2.
la que tú quieras. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de manera arbitraria y como es el mismo problema te va a dar el mismo resultado. En este caso yo elijo la I1. Tengo que buscar un valor que multiplicado por 320 me dé 220. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta es mi ecuación original que tenía hace rato, que conseguí de la malla, y esta es mi segunda ecuación. Tú vas a hacer esto. Pon una división. El valor que tengas, que tú quieras borrar, lo pones en la parte de abajo. ¿Y por qué? Porque 320 entre 320 me da 1. Entonces 1 multiplicado por cualquier número me da ese número por el cual multiplico. Entonces 320, y resumiendo, 320 entre 320, 1 por 220, 220. Entonces ya tengo un 220 que se parece al que quiero borrar de la parte de abajo. Como estoy multiplicando la ecuación, la tengo que multiplicar en ambos lados de la igualdad. Este 220 entre 320 lo voy a multiplicar por cada término de mi ecuación y obtengo una ecuación nueva. 220 entre 320 por 12 me da 8.25. 220 entre 320 me da, por 320 me da 220. Y finalmente lo mismo hago para el último segmento de la ecuación. Me da menos 151 y 2. Aquí faltaría y 2. Muy bien. Ya tengo una nueva ecuación. Y las voy a sumar así. I1 con I1, I2 con I2. Y los voltajes con los voltajes. 8.25 menos 24 me da menos 15.75. 220 menos 220 me da 0. Que es lo que quería borrar. Por eso multipliqué por ese término que elegimos. Finalmente, menos 151 más 550 me da 398. Si te das cuenta, obtengo una nueva ecuación donde I1 se desapareció y solamente tengo una incógnita. I2. Esa incógnita la despejo, me daría 15. 398 está multiplicando, pasa dividiendo y me da la corriente. Menos 0.3948. Profe, no existen corrientes negativas. Tienes razón, pero ¿qué significa el signo en esta corriente? El signo significa que cuando tú dibujaste el sentido de corriente, va en el sentido contrario. Es lo único que te dice el signo, el sentido de la corriente. Si fuera positivo, como lo dibujamos al principio de la malla, es correcto. Me da negativo, significa que el sentido de la corriente va hacia el otro lado. Muy bien. Tenía dos ecuaciones originalmente. Ya resolví dos variables originalmente, ya resolví para una. ¿Qué hago? Elijo una de las dos ecuaciones. ¿Cuál? La que tú quieras. Es el mismo problema, te va a dar el mismo resultado. Y la variable que encontraste, sustitúyela. En este caso voy a elegir la ecuación 2 original. Y 2 me vale menos. Debes de llevar el signo. Si no llevas el signo sería un problema diferente al que tú estableciste. Menos 0.03949 lo sustituyo en lugar de I2. En este momento nomás te queda una variable. I1. 550 por 0.03949 está sumando, pasa del otro lado, restando. Tengo menos 24, menos lo que acabo de decir. Y menos 220 está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Metes esta operación de la calculadora y me da 0.01034. Profe, ¿cómo sé si lo que usted está haciendo está bien? Vamos a revisar. Es importante saberlo hacer a mano. Pero cuando ya termines tu problema, hay que revisarlo de alguna forma. Con las dos ecuaciones originales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al internet, a Google, y vamos a buscar calculadora sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí va a estar calculadora para resolver sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Le doy clic. Entro a esta página, bla bla bla, reviso dónde tengo que meter mis datos y aquí está. Aquí tengo que meter los datos que establecí. Ok. En la parte donde hay que poner o escribir las ecuaciones, tengo mi ecuación 1, este es el igual, ecuación 2, este es el igual. Vamos a empezar con el igual. Voy a meter la ecuación 1, 12,
I1 va a ser X, que en este caso son 320, hay que ponerlo también con signo, recuerda, y el I2 sería menos 220. Aquí está el menos. Para la ecuación 2, el igual sería menos 24, ya lo metí, y para I1 sería menos 220, y para I2 sería 550. Calcular y ya me da los resultados. Muy bien, abro mis resultados. Por ejemplo, I1 me da 0.01034. Vamos a I1, que en este caso es X, y son 3 entre 290. Vamos a comparar el resultado. 0.01034, 0.01034. Es el mismo. Para I2 me da menos 0.03949. Vamos a comparar el resultado. Ve el signo es igual en ambos. Y vamos a comparar. Sería menos 63 entre 1595. Menos 0.03949 menos 0.03949. Con esto comprobamos que el procedimiento que hemos realizado es correcto. Muy bien, creo que sería todo por este video. Gracias.